Hola chicos y chicas, el día de hoy les voy a enseñar a crear una API REST con Node y Express. Entonces vamos a iniciar creando la carpeta. En este momento me voy a dirigir a donde tengo mis archivos de desarrollo y vamos a crear una carpeta que se va a llamar, no sé, API REST con Node. Damos Enter, pues en el caso de que ustedes no utilicen consola, pues simplemente dan clic derecho y crean una carpeta normalmente. Vamos a ingresar a esta carpeta y vamos a abrir nuestra carpeta con Visual Studio Code. Acá está abriendo. Como tal, ¿qué paquetes vamos a utilizar para hacer esta API? Va a ser una API sencilla y vamos a utilizar en total 3 paquetes. El primero va a ser Express, que Express es un framework de Node para levantar servicios. Express, vamos a utilizar también, en mi caso voy a utilizar bases de datos con MySQL, entonces voy a utilizar el paquete de npm que se llama MySQL 2. Y por último voy a usar un último paquete que es Express My Connection, que este funciona para que nuestro paquete de MySQL se pueda conectar correctamente con nuestro paquete Express. Entonces, como ustedes lo pueden ver, nos podemos dirigir a buscarlo en internet y básicamente encontramos la documentación de cada paquete y pues las funciones que tienen como tal. En este video pues voy a enseñar una forma específica de montar una API REST y vamos a empezar abriendo la consola y vamos a tener, lo primero que tenemos que hacer es inicializar nuestro proyecto con Node. Entonces, ¿cómo lo inicializamos? Dando npm init -y en este caso para que él automáticamente nos cargue nuestro archivo package.json por defecto como viene. Si nosotros no damos -y, tenemos que seguir una serie de pasos para darle información a nuestro paquete de los datos que va a tener. Bueno, entonces una vez inicializamos nuestro proyecto, él acá nos crea un paquete que se llama package.json y el cual es donde van a quedar instaladas nuestras dependencias y donde necesitamos eh, arrancar el proyecto básicamente. Entonces, como les mencioné anteriormente, vamos a utilizar Express, MySQL 2 y Express My Connection. Entonces, la forma de instalarlas es con npm install o simplemente para abreviar le colocan una i y ya, con eso basta. Entonces, vamos a instalar Express, damos espacio y vamos a instalar MySQL 2 y Express My Connection. Una vez tenemos los paquetes escritos acá en la consola, le damos Enter y esperamos que se instalen. Y al momento de que ellos se instalan, nos va a crear. Acá me dio un error de pronto. Está mal escrito el paquete de MySQL. Acá con esto ya debería funcionar. Listo, como pueden ver acá en la parte izquierda de nuestro Visual Studio se crea un package-log.json y una carpeta que se llama Node Modules. ¿Sí? Vamos a limpiar acá un momento la consola y como podemos ver en nuestro archivo package.json ya quedaron instaladas nuestras dependencias que vamos a utilizar. Aparte de esto también vamos a utilizar una dependencia más, la cual se llama NodeMon y esta sirve para hacer un debugging automático a la consola. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos arrancando con Node, pues inicialmente arrancamos un proyecto en Node, pero este proyecto básicamente se queda estático, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos cambios en nuestro aplicativo y guardamos los cambios, él se va a quedar ahí y no los va a tomar. Lo que hace NodeMon es revisar esos cambios que se hicieron y él automáticamente reinicia el servidor. Entonces acá
esta es la documentación de Nodemon por si quieren pasar a leerla como para que sepan más de qué va el paquete. Pero entonces aquí va a cambiar el tema de la instalación. ¿Por qué? Porque Nodemon es un paquete que únicamente se utiliza como una dependencia de desarrollo. O sea, en producción no la vamos a necesitar porque en producción necesitamos arrancar las aplicaciones directamente por Node. Entonces vamos a darle npmi y Nodemon y damos espacio guión de mayúscula. Con esto le indicamos al instalador que el paquete es una dependencia de desarrollo. Damos enter y él automáticamente me crea acá otra parte en el archivo package.json donde dice dev dependencies, que es donde está instalado Nodemon. Listo. Ahora lo que nos queda por hacer es configurar el arranque de nuestro aplicativo dentro del package.json. Entonces acá donde dice en la parte de los scripts vamos a agregar dos líneas de código más y una se va a llamar dev, que es la que nosotros vamos a utilizar, y a esta le indicamos que utilice Nodemon, ¿cierto? Aparte de eso, vamos a decirle que tiene que ingresar a una carpeta llamada, a ver, una carpeta, que se llama CRC, que es el source, es donde principalmente en los proyectos donde se encuentra el código fuente, y a esta le decimos que utilice el archivo index. Estos archivos aún no los hemos creado, pero el tema es que pues a medida que va avanzando el tutorial pues se van a ir creando. Entonces ya quedó nuestro arranque por medio de Nodemon y ahora vamos a hacer un arranque para producción. Vamos a darle acá Start y esta la vamos a arrancar por Node. Entonces hacemos básicamente el mismo proceso, ingresamos a la ruta de nuestro archivo, que va a ser el archivo principal, y listo. Eso sería todo. Acá me está dando un error. Vamos a revisar qué es. Vamos a devolver todo para ver qué fue lo que borré. Ok, listo. Entonces vamos a volver a pegar estas líneas de código y listo. Damos control S para guardar nuestros cambios en el archivo y cerramos porque acá ya no vamos a necesitar más ese package.json. Ahora lo que vamos a hacer acá es crear una carpeta que se llame crc, que es donde vamos a tener el código, y dentro de esta carpeta vamos a crear un archivo que se llame index.js. En este archivo es donde nosotros vamos a levantar nuestro servidor. Vamos a ver, ampliar acá para que se vea mejor. Y entonces, bueno, vamos a empezar inicialmente requiriendo el archivo de Express. Y este archivo lo vamos a agregar a una constante que le vamos a llamar del mismo nombre, puede ser Express. Entonces lo vamos a agregar acá, require. A ver, aparte de eso, bueno, les voy a enseñar en tan solo como 7 líneas de código cómo se levanta un servidor. Entonces ya estamos requiriendo el paquete Express. Ahora vamos a crear una constante que se va a llamar app y a esta le vamos a asignar Express. Listo. Esta constante es la que básicamente va a tener nuestro servicio Express funcionando, por llamarlo de alguna otra forma. Y vamos a utilizar app. Express tiene un método que se llama listen, que es para escuchar el puerto. Entonces lo que vamos a hacer acá es crear app.listen. Vamos a crear acá adentro, lo vamos a poner a correr en el puerto, no sé, 5000, puede ser. Creamos acá una row function. Y acá vamos a escribir un console log y le vamos a decir server running, que nuestro servidor está corriendo en el puerto 5000. Listo, ponemos punto y coma, damos guardar. Entonces al momento de inicializar acá nuestro proyecto, lo que tenemos que hacer es npm, en este caso para el tema de desarrollo, npm run build, build no sino dev, perdón, que es como lo configuramos en el archivo package.json, le damos enter y él automáticamente nos arranca nuestro servicio. Ya tenemos un servidor. Si nosotros nos vamos al navegador y nos vamos al localhost del puerto 5000, ya básicamente lo tenemos andando.
Acá como lo pueden ver, acá ya hay una respuesta. Nos está trayendo un error claramente porque pues aún nos falta enrutar el proyecto y todo el tema, pero acá ya nos está funcionando. Entonces, eh, digamos que NodeMon sirve para gestionar el tema de cambios. Entonces, digamos que acá no va a ser el puerto 5000, sino el puerto 4000. Le damos guardar y él automáticamente se refresca y hace los cambios, ¿verdad? Si nosotros estuviéramos trabajando directamente con Node, esto no pasaría y les voy a mostrar. Damos control C para parar la ejecución. Limpiamos acá la consola, le damos npm start y uy, nos dio error. Vamos a revisar el package.json, qué fue lo que pasó. A ver, start. No, todo está bien. A ver, ¿qué puede ser lo que está pasando? Voy a probar algo acá, a ver qué puede ser. Tal vez me quedó algo mal escrito. Damos nuevamente en guardar. Damos npm start. Y ya, seguramente nos había quedado algo mal escrito dentro de nuestro package.json, pero al dar npm start, él ya no lo ejecuta como tal, pero con Node. Entonces, si nosotros volvemos a hacer un cambio en tiempo real, él no lo va a tomar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que tome los cambios? Cerrar, parar el servicio, volverlo a iniciar. Y pues esto es un poco tedioso, entonces por eso se utiliza NodeMon para el tema que pues él haga el debugging automáticamente. Entonces, bueno, vamos a arrancar nuestro servicio otra vez con npm run dev. Lo vamos a dejar corriendo con NodeMon. Vamos a cerrar un momento acá la terminal. Y ahora lo que tenemos que hacer es requerir el paquete de MySQL y el de Express My Connection para pues, configurar la base de datos y todo el tema. Entonces acá vamos a crear una constante que se va a llamar MySQL y la cual vamos a requerir el módulo de MySQL2 que está acá. Y lo mismo tenemos que hacer con la de la conexión. Entonces le colocamos, no sé, con o connection, como quieran colocarle. Yo le coloco con. Vamos a dar en require. Y aquí vamos a requerir express my connection. Listo, entonces hasta aquí. eh, bien, listo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es empezar a configurar nuestra... Ah, no, vamos a crear un puerto para que sea un poco más sencillo y no tener que cambiar números aquí y acá. Sí, eso, o sea, solamente vamos a crear una variable donde se tenga que crear un único puerto y no sé, si necesitan cambiar de puerto, pues únicamente manipulan esa variable y ya automáticamente se actualiza el resto del proyecto. Entonces, a mí en lo personal me gusta trabajar con variables de entorno del sistema. Para esto, también necesitamos instalar un paquete de Node, de npm, perdón, que se llama .m. Entonces, si lo buscamos, .m. ¿Para qué nos sirve este paquete? Para poder gestionar nuestras variables de entorno dentro del sistema, ¿listo? Entonces, básicamente, pues acá está toda la documentación, todo el tema. Lo que nos vamos a ir a nuestro proyecto, sacamos nuestra terminal y, bueno, acá abrimos una nueva terminal para no parar procesos y vamos a darle npmi .m. Listo, acá ya nos instaló, entonces volvemos a nuestra terminal y ahora lo que tenemos que hacer acá es configurar nuestra variable de entorno. Acá únicamente lo que tenemos que hacer es requerir el paquete que se llama a ver, .m y salimos y le damos .config. Él automáticamente Visual Studio nos ayuda pues, a ver cuáles son las funciones que tienen estos paquetes
utilizamos config y eso sería todo. Entonces nos vamos a la ruta como tal. ¿Cuál es la ruta del proyecto? La raíz del proyecto, perdón, es donde está nuestro archivo index. Entonces aquí mismo es donde tenemos que crear un archivo que se va a llamar .m y este archivo es el que nos va a ayudar a gestionar el tema de las variables de entorno. Entonces acá vamos a manejar el puerto de la aplicación. Vamos a crear una variable que se llame port y la vamos a alojar en el puerto 5000. Guardamos y nos devolvemos acá a nuestra aplicación. Y lo que tenemos que hacer ahora es creamos una constante que se puede llamar de la misma forma, se puede llamar port y vamos a decirle process.m. Básicamente process ya es algo interno de Node, él ya lo tiene por defecto y acá lo que estamos diciendo es que se va a ir a buscar en el archivo .m, ¿cierto? Al momento de que nosotros le damos punto, él nos encuentra port porque es la que está ya configurada en ese archivo. Entonces acá le estamos diciendo al puerto, si usted va a ese archivo, pues entonces tráigame este puerto, ¿cierto? De lo contrario, entonces colóqueme un puerto 5001, por ejemplo. Entonces, ¿esto para qué es? Dado caso que nosotros no tengamos datos en el archivo port, pues él nos va a tomar por defecto el 5001 que le colocamos acá. Bueno, ya podemos terminar de configurar acá nuestra parte del servidor. Utilizamos port y acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Acá pueden utilizar template string para hacer o sea, para escribir texto en string con funciones de JavaScript como tal o con variables, o pues lo pueden hacer con el string normal y concatenan con un más, pero pues a mí me gusta hacerlo de esta forma. Entonces vamos a utilizarla, que es el puerto. A ver acá, listo. Entonces si nosotros le damos acá guardar, él automáticamente me va a hacer debugging y me está tomando el puerto 5000. Listo, ¿eso qué quiere decir? Que hay un error, no está reconociendo el archivo. Debería dar el puerto 5000, no el 5001. Entonces vamos a revisar qué está pasando. Vamos a mover esto acá. Listo, me equivoqué, tiene que estar en el archivo raíz, el archivo como tal, y ya tomó el puerto 5000. Entonces, ahora, después de esto, lo que vamos a hacer es configurar la base de datos. Vamos a crear una constante acá que se llame, no sé, dbconfig, puede ser. Y vamos a abrir un objeto y dentro del objeto vamos a empezar a configurar el host. ¿Cuál va a ser nuestro host? El localhost. Damos acá coma. Vamos a configurar el puerto también de MySQL, que por defecto es el 3306. El usuario, que va a ser el usuario de ingreso a nuestra base de datos, que en este caso, si nos vamos un momento aquí a mi base de datos, yo tengo el usuario root y lo tengo con contraseña. Entonces vamos acá a escribir root, acá seguiría password y mi contraseña de root es root123 y por último tenemos que configurar el nombre de la base de datos. Entonces le colocamos database y nos vamos a dirigir aquí a nuestro phpMyAdmin, vamos a iniciar sesión y nos vamos a crear una base de datos nueva que va a ser Node tutorial. Listo, le damos crear y ese nombre es el que tenemos que utilizar acá en nuestra configuración de base de datos. Entonces Node tutorial y listo, eso sería todo, ya quedaría configurada la base de datos. Ahora lo que tenemos que empezar a hacer es a utilizarla. Entonces damos acá a .use y ¿qué vamos a usar acá? Vamos a usar la constante de conexión de ExpressMyConnection. Entonces colocamos abrimos paréntesis y vamos a utilizar MySQL, vamos a utilizar la configuración que hicimos recientemente de la base de datos y vamos a decirle que va a ser una única conexión.
Entonces, si ustedes se preguntan por qué es así, así es como lo dice la documentación de Express My Connection. Este no es el archivo. Vamos a buscar npm Express My Connection. Bueno, en este momento no me está saliendo la documentación. Bueno, se supone que así está en la documentación, entonces así lo estamos usando. Y ya por último, lo que tenemos que hacer es enrutar. Entonces, bueno, esto lo debía haber hecho inicialmente, pero bueno, ya que me acuerdo, entonces vamos a hacer una ruta acá básica para poder entrar al servidor y mirarlo desde el navegador. Entonces le decimos que cuando esté en la ruta raíz, vamos a crear acá una route function. Y bueno, le vamos a poner unos parámetros de require y response que se pueden llamar de esta forma como para abreviar. Entonces le vamos a decir que responda, no sé, un hola mundo, por ejemplo. Nosotros guardamos. A ver, acá nos dio un error. A ver, acá hay un error con la base de datos. MySQL, está todo bien. Acá hay una conexión algo rara. A ver, no. Voy a revisar si estos sí son los datos de mi base. Sí, pues al parecer sí. Acá está la no tutorial. Bueno, pues acá bueno, continuemos. Vamos a revisar acá en nuestro archivo. Si nos vamos a la primera ruta, a la ruta raíz del proyecto, entonces nos sale el hola mundo. Acá está. Eso quiere decir que ya estamos enrutando nuestro proyecto, pero pues bueno, esto es como para un ejemplo porque nosotros no lo vamos a hacer de esta forma. Lo vamos a hacer un poco mejor. Entonces ahora, una vez terminamos de configurar el archivo .index, lo que vamos a hacer es crear una carpeta que se llame routes. A ver, routes. Y vamos a crear otra carpeta que se llame controller, que es donde vamos a tener nuestros controladores. Entonces acá en routes vamos a crear un archivo, no sé, pongámosle index también, index.js. Y acá lo que vamos a hacer es otra vez requerir express, como lo hicimos en el archivo de index principal del proyecto. Entonces vamos a colocar cons express, vamos a requerirlo, vamos a requerir express. Y ahora vamos a crear una constante llamada route. Y esta lo que vamos a empezar a utilizar en esta constante es express. Express. A ver. Express con el método que tiene internamente Express que se llama router, que esto es para manejar el tema de las rutas. Entonces lo que tenemos que hacer acá es exportar este archivo, le vamos a colocar module.exports igual a route, guardamos y acá ya básicamente nos quedó configurado nuestro proyecto. Ahora en un rato voy a verificar qué son esos errores que me está dando la... Ah, ya sé qué es lo que está pasando. Acá es database y le coloqué Dava. Listo, era ese problema. Entonces vamos a regresar acá, ya quedó configurado nuestro archivo enrutado y lo que tenemos que empezar a hacer acá es requerir ese archivo. Vamos a crear una constante que se llame route también. Le vamos a decir require y vamos a ir a la ruta donde está nuestro archivo. Entonces nuestro index está fuera de todo, entonces tenemos que colocarle punto slash, nos vamos a la carpeta de routes slash index. ¿Listo? Entonces acá lo que tenemos que hacer ahora, vamos a eliminar este enrutado principal que se hizo anteriormente y le vamos a decir a .use y que use pues nuestra ruta. Le colocamos acá una ruta raíz, coma, route.
Entonces acá ya, como podemos ver, ya tenemos conectado nuestro archivo de rutas con el archivo index principal. Y ahora lo que tenemos que hacer es irnos a la carpeta de controllers y vamos a crear un archivo que se llame de la misma forma, index.js. Y acá básicamente es donde vamos a programar la funcionalidad de nuestro aplicativo. Entonces lo que vamos a hacer es crear una función, en este caso para guardar, por ejemplo. Entonces vamos a decirle exports.create igual, hacemos una row function y acá le pasamos unos parámetros en la función que va a ser un require y un response. Hacemos una función. Entonces acá básicamente esta función con el export quiere decir que ya la estamos exportando directamente, no hay necesidad de exportarla de la manera, digamos, como lo hicimos con la ruta, sino acá ya se está exportando directamente. Entonces, debido a esto, lo que vamos a hacer es ahora darle require o rec para llamar la conexión. Entonces le colocamos get connection, creo que es así, get connection. Dentro de esto abrimos paréntesis y hacemos otra row function. Pero como parámetro, acá le vamos a colocar un error y una conexión. Entonces vamos a abrir aquí y vamos a empezar a validar. Vamos a hacer un if acá, una condición, le vamos a decir si es error, entonces usted me va a retornar una respuesta de error. Listo. Esto es súper básico. Entonces acá ahora lo que vamos a tener que utilizar es la conexión. Sacamos a hacer com.query, que es para nuestro query. Y vamos a usar, bueno, vamos a hacer una query básicamente de SQL. Entonces necesitamos ingresar datos. Bueno, pero antes nos vamos a ir a nuestra base de datos. Y lo que tenemos que hacer en la tabla que creamos, en la base de datos que creamos, perdón, es crear una tabla. No sé, se puede llamar usuario, usuarios o usuario. Vamos a crearla, le vamos a decir que va a tener una ID autoincremental que va a ser la llave primaria en este caso. Le vamos a colocar nombres, que va a ser un varchar de 50. Le vamos a colocar apellidos, que va a ser del mismo tamaño, un varchar de 50 también. Y no sé, le vamos a colocar un teléfono. Entonces este lo podemos configurar como un begin y le vamos a dar save. Listo, entonces acá ya básicamente nos quedó nuestra tabla y ahora nuestra query tenemos que hacerla de esa forma. Entonces para ingresar datos en una base de datos MySQL tiene que ser un inserinto, el nombre de la tabla que en este caso es usuario. ¿Sí es usuario? Vamos a revisar. Usuario. Set. Colocamos acá la consulta. A ver, dentro de esto entonces tenemos que hacer requerir el body. El body va a ser básicamente como nosotros estamos trabajando, vamos a enviar los datos en formato JSON, entonces necesitamos requerir el cuerpo de ese formato JSON, ¿listo? Entonces, hablando de JSON, necesito terminar de acá. Falta una configuración en el archivo principal. Tenemos que usar Express con JSON para que nuestra aplicación pueda reconocer el envío del tipo de datos. Entonces, le vamos a dar app.use express.json. Listo, ya con esto basta. Ya con esto él reconocería que estamos enviando el tipo de dato. Entonces seguimos acá en nuestro controlador. Básicamente le estamos pasando los parámetros de respuesta que va a tener. Entonces vamos acá a dar unos enter. A ver, aquí vamos a dar coma. Y aquí vamos a crear otra row function. Básicamente, este row function va a ser el que nos va a dar respuesta a nuestro cliente. Acá le vamos a colocar un error. Le vamos a colocar un, no sé, un result, puede ser, que es el resultado, por ejemplo. Acá vamos otra vez a validar la misma línea de arriba, la podemos copiar, la podemos pegar. Y bueno, esto en el caso de que nos dé error, listo. Y si no nos da error,
Entonces le podemos enviar un res.send que diga eh, dato, no se puede, creación exitosa. Creación exitosa. Exitosa. Entonces ya guardamos. Ya nuestro controlador quedaría hecho. Ahora lo que tenemos que hacer es comunicarlo con el archivo de rutas. Entonces lo que vamos a hacer acá es crear una constante. Vamos a abrir unas llaves. Vamos a darle igual. Vamos a requerir ese archivo. Y nos vamos a dirigir al, a la carpeta. Entonces, como estamos dentro de una carpeta, dos puntos para salir, entramos a la carpeta controllers y utilizamos el archivo index. Entonces, al momento de requerir, si nos vamos acá a estas llaves, le colocamos la C, que es el de create, y él automáticamente toma la función que ya tiene ese archivo. La usamos. eh, Y acá básicamente lo que tenemos que hacer es utilizar el route, que es el que tiene el enrutado express. Le colocamos route.post en este caso porque vamos a hacer un envío. Le colocamos la ruta, no sé, coloquémosle acá create, por ejemplo, coma, y utilizamos esa función de ese controlador, coma create, que como ven acá ya se está utilizando. Entonces lo que tenemos que hacer acá es punto y coma, guardamos y en teoría pues ya debería funcionar. Entonces nos vamos a ir a Postman. Voy a abrir esta carpeta que acá tengo ya unas queries guardadas. Incluso acá ya estaba haciendo pruebas anteriormente, está corriendo en el puerto 5000. Entonces nos vamos inicialmente desde cero, entonces tenemos que darle nuestra URL a Postman para que él sepa dónde va a tener que ir a hacer esa consulta o ese envío de datos, esa petición. Entonces le colocamos http localhost 2.5000, porque en el puerto, porque 5000, porque pues en ese puerto es donde está alojada nuestra aplicación. Le colocamos 5000 create, verificamos que sea de tipo POST el envío, nos vamos al body, acá en row, acá seleccionamos que sea JSON en formato JSON y abrimos llaves. Entonces nos devolvemos a nuestra base de datos y como vemos tenemos tres campos. El ID autoincremental no lo tenemos que colocar porque pues es autoincremental y él automáticamente los datos van ingresando a la base de datos, pues él los va creando. Entonces tenemos que colocar nombres, apellidos y teléfono. Regresamos acá a nuestro Postman, colocamos nombres, dos puntos, le colocamos, no sé, Juan, coma, apellidos, dos puntos, Fernández, por ejemplo, Fernández, y el teléfono. Teléfono. Dos puntos, acá no es necesario colocarlo entre comillas porque pues es un número entero, entonces no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puede ser. Y lo que vamos a hacer es darle en send, enviar. Entonces listo, acá hay un problema con el servidor. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Esto quedó mal escrito. Ok, vamos a revisar el controlador, que es donde nos está registrando el problema. Eh, get connection. Creo que es así, vamos a ver. Es lo que me está registrando que quedó mal escrito. No, no es eso. A ver. Body. Ah, bueno, ok. Bueno, acá hay otro problema que se me olvidó. Y el tema es que, bueno, nosotros estamos requiriendo un body acá como tal en el enrutado, ¿no? Entonces vamos a ir acá un momento a revisar esto. Ok, permítame en un momento reviso. Acá está el error. Entonces cometí el error de colocar el rec, body. No, esto va rec.body porque básicamente estamos requiriendo el cuerpo del JSON.
lo guardamos y ya de esta forma debería funcionar. Lo enviamos y como ven acá dice conexión exitosa. Entonces si nosotros nos vamos a la base de datos, refrescamos, ya deberían estar los datos guardados. Aquí están. Listo, aparece el nombre, el apellido y el número de teléfono. Con el ID autoincremental automáticamente. Entonces ahora ¿qué nos queda por hacer? Terminar de hacer nuestro CRUD básicamente. Entonces ahora vamos acá en el archivo .index del controlador. Vamos a crear otras funciones. Vamos a colocar exports get all. Este get all ¿para qué es? Para que traiga todos los datos como tal que se encuentran en esa tabla. Entonces básicamente es muy similar a lo que ya hicimos en este controlador anterior. Lo que hacemos es crear una función. Vamos a requerir el get connection. Hacemos una función, le pasamos un error y una conexión. Entonces acá vamos a utilizar este dato. Vamos a copiar básicamente esto mismo para no tener que reescribir código. Y acá vamos a crear con .query. Básicamente acá ya como va a ser un llamado de datos, un tipo get, entonces tenemos que cambiar la query. En este caso sería un select, no sé, asterisco from la tabla usuario. Usuario. Listo, con esto debería bastar. Acá ya básicamente lo que hacemos es crear una función. Acá ya no son necesarios los parámetros porque pues él nos está trayendo algo en general, no le estamos pasando como tal parámetros de nada. Utilizamos el result, a ver acá, hacemos una función, abrimos llaves y volvemos acá a copiar este código. Y acá, bueno, acá ya en esta parte cambia porque ya no le vamos a responder un método send, sino lo que vamos a hacer es un JSON. ¿Por qué un JSON? Porque necesitamos enviarle el resultado de lo que se obtuvo con esa consulta. Entonces colocamos result, ¿cierto? Que es lo que le estamos pasando acá en nuestro parámetro de la función. Y ya guardamos, ya con esto básicamente debería funcionar. No sin antes tenemos que configurar la ruta. Entonces colocamos get all. Y acá lo que vamos a hacer es duplicar esta línea, pero en vez de post se va a llamar get y en vez de create va a ser, no sé, get all, así guardamos armonía entre todo. Get all, guardamos, abrimos un momento la consola para verificar que no hayan errores y nos dirigimos a Postman otra vez. Sin embargo, voy a hacer el cargue de otro usuario para que vean que trae todo en general. Entonces vamos a crear otra persona. Eh, Acá vamos a crear este otro nuevo usuario. Aparece como creación exitosa. Volvemos a ir a la base de datos, refrescamos. Aquí aparece. Entonces ahora vamos a hacer ese llamado con esa query de getAll. Acá ya está configurada. Y acá nos debería traer dos datos. Básicamente acá están, llegan los dos en formato JSON dentro de un arreglo. Está el primer dato que fue el que ingresamos de Juan y el segundo que acabamos de ingresar. Listo, entonces ahora lo que tenemos que hacer es seguir configurando nuestros controladores, pero acá ya podemos copiar y pegar. Realmente es básicamente lo mismo para el tema de traer un solo usuario. Entonces acá vamos a traer es un usuario como tal y la función se va a llamar getOne, por ejemplo. Entonces acá tiene que ser un select asterisco from usuario, que es el nombre de la tabla. Le tenemos que decir dónde. Utilizamos la sentencia where. ¿De dónde lo vamos a traer o cómo vamos a saber que es ese usuario? Pues nos vamos a guiar por el ID de la tabla. Entonces vamos a colocar ID igual a signo de pregunta. Entonces en este caso sí tenemos que pasarle unos parámetros y le tenemos que pasar un parámetro que va a ser rec.params. No sé, value puede ser.
el valor del ID o punto ID o como ustedes le quieran decir. Una vez configurado esto, ya guardamos y nos dirigimos al enrutado porque tenemos que hacer básicamente lo mismo. Aquí va a ser un get también, pero tiene que ser un get one. Pero a diferencia del anterior, nosotros tenemos que pasarle un parámetro por la ruta. ¿Por qué? Porque pues acá le estamos diciendo que el controlador está esperando un resultado que venga proveniente de la ruta para él saber a qué ID es el que va con el que tiene que interactuar dentro de la base de datos. Entonces acá lo que tenemos que hacer es darle slash dos puntos y tenemos que agregarle el mismo nombre que agregamos acá. O sea, si esto se llama value, allá tiene que llamarse igual. Si esto se llama ID, allá tiene que llamarse de la misma manera. Vamos a colocarle acá value. Y lo que tenemos por hacer ahora es llamar nuestra función acá que se llama getOne. Y acá la vamos a usar. Get1, listo. Si guardamos, entonces lo que vamos a hacer básicamente es irnos a nuestro Postman otra vez. Podemos usar esta misma ruta. Colocamos one slash y vamos a, no sé, vamos a traer el ID 1. Solamente me llegue el primer dato. Entonces vamos a darle 1 y vamos a darle enviar. Como ven, él me trajo solamente un dato. Este controlador ya es como más específico en el tema de los datos que se quieren traer. Entonces ahora vamos a tener que seguir para configurar el update y el delete. Este mismo controlador nos puede funcionar. Vamos a copiarlo, lo pegamos, le cambiamos el nombre que se llame update. Básicamente acá va a cambiar porque tiene que la sentencia ser update, update, el nombre de la tabla que es usuario, usuario, set, signo de pregunta y usamos where para indicarle lo mismo. Tenemos que pasarle un ID del dato para que él sepa cuál es el que va a tener que ir a actualizar en la base de datos. Entonces le colocamos acá un where, le colocamos ID, va a ser igual a signo de pregunta. Entonces acá básicamente ¿qué tenemos que hacer? Como parámetros tenemos que pasarle dos cosas. Tenemos que pasarle este rec.body y también tenemos que pasarle un rec.params.value. ¿Sí? Tenemos que pasarle un valor para que él sepa cuál va a ser el resultado que va a tener que ir pues a traernos, ¿no? Entonces acá lo que podemos colocar es, no sé, actualización exitosa, ¿cierto? Acá ya pasamos body, pasamos parámetros como tal y ahora nos vamos a las rutas. Acá básicamente vamos a duplicar esto, pero ya no va a ser post, sino put. Vamos a cambiarle la URL por update y aquí vamos a traer la función update y acá la usamos. Pero acá claramente pues a la ruta tenemos que pasarle un parámetro como hicimos con getOne porque pues él tiene que saber cuál va a ser el dato en la base de datos, valga la redundancia, que él va a ir a actualizar. Entonces guardamos, volvemos a Postman, nos vamos a ir a put. Entonces vamos a ver, vámonos un momento a la base de datos. El ID 2 se llama Sebastián Ortiz y tiene un número de teléfono del 1 al 6. Entonces acá yo ya tenía actualizado un dato. Entonces vamos a colocarle, no sé, vamos a actualizar el ID 2 y lo vamos a actualizar con estos datos nuevos. Entonces, si le vamos a dar send, él nos dice acá actualización exitosa. Si nosotros nos dirigimos a la base de datos, damos F5, refrescamos la página, ya nos aparece la actualización de los datos. Listo, ya por último nos queda hacer el controlador de delete. Entonces acá básicamente copiamos y pegamos lo mismo. Vamos a cambiarle el nombre a la función por delete item puede ser. Y acá también básicamente tenemos que cambiar el query que sea delete si no estoy mal from delete from el nombre de la tabla usuario
where y le pasamos un ID también. Entonces acá como parámetro únicamente vamos a necesitar el value, el body lo podemos eliminar y acá le podemos dar una respuesta que sea eliminación exitosa. Listo, revisamos, esto ya quedaría. Nos dirigimos al archivo de rutas, vamos a traer nuestra función que se llama delete item y lo que tenemos que hacer acá es crear una nueva ruta pero que se llame delete. Acá le vamos a colocar de la misma manera, le vamos a colocar delete y le vamos a dejar este parámetro porque pues tenemos que pasarle un ID el cual se va a eliminar y vamos a utilizar la función que se llama delete.item. Vamos a guardar, nos dirigimos a Postman nuevamente, vamos a este request y bueno, listo. Entonces acá lo que vamos a hacer es colocar delete y decimos que vamos a eliminar el dato número 2 que si ustedes se dan cuenta en la base de datos pues es este que actualizamos último. Entonces nos vamos a acá, ya quedó configurada como tal la URL, le vamos a dar enviar y él automáticamente nos devuelve una eliminación exitosa. Si nos vamos a la base de datos, actualizamos y ya solamente tenemos un dato. Y bueno, básicamente esta API es básica, con esto se puede hacer un CRUD básicamente fácil y en 3 archivos, ¿listo? Entonces espero les haya gustado, les haya servido y no se olviden seguirme